el dolor axial y radicular, la discapacidad, el uso de opioides y la satisfacción del paciente, y hemos realizado un seguimiento a 6 meses. En cuanto a los resultados, tenemos 22 pacientes varones, 20 mujeres y la edad media, como veis ahí, de unos 64 años. El 83% son de 2 niveles, 35 de 42, el 27% de 3 niveles. Y en cuanto a la clasificación de Chizas sobre la severidad de la estenosis, pues ahí tenéis que la mayor parte de los niveles son de tipo C. Tenemos unos resultados con mejoría clínica significativa, un dolor radicular que mejora significativamente a 0,4, el seguimiento a los 6 meses, un dolor axial que mejora también hasta 0,4 de media a los 6 meses, y la escala de discapacidad mejora más de 15 puntos porcentuales a los 6 meses hasta el 19,7. La satisfacción al alta es de 88,1% de una asociación subjetiva excelente. Y la estancia hospitalaria es corta, menos de 24 horas, como veis ahí. Hemos tenido 3 complicaciones de estos 42 pacientes, 2 disestesias postquirúrgicas y una reherniación que motivó una reintervención también con endoscopia. Y en cuanto a la discusión, pues las controversias son varias. Hacer descompresión o hacer descompresión con fusión, un nivel específico versus hacer varios niveles, o hacer endoscopia uniportal, biportal, tubular, micro, pues ahí estamos. Pero ahora está en boga y la moda es discutir si hacerlo por uniportal o por biportal. Hay múltiples artículos. Aquí tenemos también con nosotros a los doctores Paloma Pulido y Rafael García Sola, que también publicaron en estenosis multinivel en cirugía microscópica. Y bueno, las conclusiones de nuestro trabajo es que la endoscopia es una opción segura y efectiva para esta estenosis lumbar multisegmentaria. Que los resultados clínicos nos salen totalmente favorables con menor movilidad postquirúrgica, pero que requerimos más estudios comparativos. En próximas fechas seguramente publicaremos los resultados de nuestra serie mucho más larga. Y como último consejo, deciros que yo comencé con endoscopia en 2018. Hasta 2020 solamente hice casos de hernia discal por endoscopia. En 2022 iniciamos la SEPEC y fue en 2023, 5 años después de iniciar la endoscopia, cuando empecé a hacer estenosis lumbar multinivel. Es decir, paso a paso, asegurando las indicaciones para llegar a hacer cirugía mucho más compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. ¿Alguna pregunta, algún comentario desde la sala? En general, la cirugía lumbar, el problema que tiene es la estandarización de los pacientes, ¿no? Que bueno, pasa un poco como tú dices, que se operan de la columna lumbar, pero no hay mucha referencia acerca de qué patología o cuáles son las indicaciones exactas para la cirugía. ¿Cuáles son las que vosotros dais como primordiales para esta cirugía? Sobre todo el dolor incapacitante que no mejora con tratamiento conservador con unidades de dolor al principio, ¿no? Que lleva ya un tiempo razonable. Casi todos son pacientes ya con edad y que no mejora con ese tratamiento de infiltraciones. Eso es lo que le proponemos hacer esta cirugía. Respecto a las otras alternativas, creemos que sí hay una mejoría en cuanto a recuperación y a satisfacción. Con respecto al recalibrado, que yo también he hecho abierto, los porcentajes de complicación abierto, hay más roturas durales en abierto que en endoscopia. Realmente el flujo de suero mejora esa disminución de roturas durales que tenemos en endoscopia. Tenemos, vamos, casi nulas con respecto al abierto, que sí teníamos un poquito más de lío. ¿Y son todas las descompresiones bilaterales, siempre foraminales bilaterales? No.
Cuando el paciente tiene síntomas bilaterales, si hacemos descompresiones over the top y podemos liberar los dos recesos con la endoscopia. Si tiene solamente un dolor radicular, vamos a estenosis del receso o a estenosis foraminales. O sea, vamos únicamente y vamos siempre y abordamos por el lado sintomático. Eso, el más sintomático es el que vamos a abordar por la ventana interlaminar. Una pregunta. Una vez que has empezado con el tema de la endoscopia y lo has desarrollado, ¿hay alguna cosa que te lleve a decidir si haces microdisectomía abierta o vía endoscópica? ¿Cómo seleccionas los pacientes o solo haces endoscopia ya? No hago ya ninguna abierta. Miento. No hago ninguna abierta de hernia discal. ¿Vale? Sigo haciendo cirugía abierta y cirugía de fusión, pero es verdad que en hernia discal, por ejemplo, ya no hacemos ninguna cirugía abierta. ¿Y en estenosis de canal cómo lo seleccionas? ¿Cuándo haces abierta y cuándo haces endoscópica? Sobre todo si tiene inestabilidad y tenemos que asociar medios de fusión. Si vamos a hacer una descompresión única, endoscopia. Y si vamos a hacer fusiones, algunas veces asociamos a hacer una descompresión endoscópica y una fijación percutánea. Pero muchas veces es en función del paciente y porque es un procedimiento que hacemos únicamente de forma privada. Entonces, eso, el condicionante económico también puede variar. ¿No hay limitaciones por sobrepeso, algún factor de riesgo? No, ni limitaciones por sobrepeso, ni limitaciones por patología. Tenemos un servicio de anestesia que se maneja muy bien con anestesia regional. No lo hemos traído a este congreso, pero hacemos mucha cirugía con epidural y con raquidia, que también tenemos publicado en la revista coreana. Son procedimientos que ahorran muchos costes cuando lo hacemos con anestesia regional. Es cierto que en pacientes ancianos no podemos demorarnos más de 3 horas con el paciente dormido. Entonces, cuando va a sobrepasar 3 horas, decimos que hagamos anestesia general. Cuando son menos de 3 horas, en la mayor parte de las ocasiones hacemos anestesia regional. Pero no tenemos limitaciones ni en cuanto a edad. En el último mes operamos a una persona de 95 años. Pues tenía un dolor radicular, una estenosis de receso, hicimos esto. En vez de se le había infiltrado, no había mejorado, pues esto es una opción. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la platea? Pues pasamos a... Siguiente comunicación, endoscopia de la columna en el tratamiento de la estenosis de canal multinivel, metaanálisis con comparativa uniportal y biportal. Adelante. Bueno, pues ahora os presento el resultado de este artículo de metaanálisis de estenosis multinivel y que hacemos una comparativa entre lo que hay publicado con endoscopia uniportal y biportal. Como decía Adolfo Suárez, la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así siempre estarás seguro de que la comodidad no ha elegido por ti. Luego ya cada uno que saque sus conclusiones sobre cuál es la difícil y cuál es la cómoda. Soy Manuel González Murillo, trabajo en Coruña y en Madrid. Soy instructor nacional de la Sociedad Española de Cirugía Percutánea y Endoscopia y vicepresidente y revisor en estas revistas en la Global Spine Journal y en el JMIS. Y este artículo nos lo han publicado recientemente en el Asian Spine Journal. Nuestro objetivo es evaluar la eficacia y la seguridad de las técnicas uniportal y biportal en estenosis multinivel. Y esto no es una cuestión de un ring entre pelear qué es la mejor opción, si la uniportal o la biportal. No sé si habéis visto este vídeo entre Carlos Sainz, padre e hijo, en el que una vez conducía uno y otra vez conducía otro. Cuando conducía el padre, el hijo iba cagado. Cuando conducía el hijo, era viceversa. Cada uno es bueno en su medio. Uno es buenísimo, es el mejor en rally, y otro es el mejor en Fórmula 1. Pero los dos son rápidos. Pues esto es igual en uniportal o biportal. Cada uno tiene que encontrar cuál es la técnica que mejor se adecua a sus posibilidades, sus características, y a partir de ahí evolucionar. Es un metaanálisis en el que evaluamos 10 estudios en 686 pacientes con estenosis multinivel y en el que se realiza endoscopia uniportal o biportal con evaluación pre y post, variables de dolor, de discapacidad, de satisfacción, MANAP, y datos radiológicos analíticos y tasa de complicaciones. Y cuando hacemos la comparativa entre cirugías,
Es cierto que en la uniportal hay mayor preservación muscular y en los próximos años se verán resultados de estudios con resonancia magnética en el que se evaluará la atrofia muscular paraespinal en una u otra y se verá que en la endoscopia hay menor atrofia, igual que hay menor aumento de CPK postquirúrgica. Pero hay menor expansión dural. Conseguimos menor descompresión que en la biportal. En la biportal se hace un campo base mucho mayor y se origina una mayor expansión dural. Eso, como veremos después, no se traduce en mejoría clínica. Es decir, podemos conseguir menor expansión dural, pero clínicamente, como veréis después, son similares. En la biportal tenemos mayor maniobrabilidad y menor afectación articular. En cuanto a la comparativa entre cirugías, en los resultados clínicos, como os he dicho, tanto en el dolor, en la discapacidad, en el MANAP y en la recuperación, no existen diferencias. Tampoco en la descompresión incompleta, entre una u otra técnica. No hay diferencias en tiempo quirúrgico ni hospitalización. Pero sí se ha observado mayor incidencia de rotura dural en biportal, un 7,05 con respecto a un 3,3. Esto es un dato un poquitín falso. Realmente, y se demostrará en los próximos años, hay el mismo rotura dural posiblemente entre las dos técnicas, pero estamos evaluando los primeros estudios de los pioneros de la endoscopia biportal, con lo cual vamos a ver mayor incidencia de complicaciones que dentro de unos años que se va a ir asemejando a la uniportal. La uniportal tiene mucha más historia y muchas más publicaciones. En cuanto a complicaciones, la incidencia total es baja, un 5,46 roturas durales, menos de un 2% de conversión a cirugía abierta y la descompresión incompleta de un 3,12%. Como truco personal que os lanzo, hay que valorar los dobles abordajes en estenosis multinivel y si tenemos hernia discal y compresión además del ligamento amarillo, pues primero realizar la hernia discal para, por un abordaje transforaminal, disminuir esa presión del disco y después realizar la descompresión. Si lo hacemos al revés, tenemos mayor incidencia de rotura dural. Por supuesto, hay controversia entre si afinar el diagnóstico y ir al nivel más sintomático o hacer descompresión múltiple. Yo abogo un poquito más por la descompresión múltiple porque hemos valorado en nuestra serie que haciendo esta descompresión múltiple conseguimos menor descompresión incompleta. ¿Por qué? Porque la descompresión incompleta es más frecuente en aquellos artículos que meten menos del 30% de estenosis multinivel. Es decir, la descompresión de varios niveles puede compensar la descompresión incompleta que hagamos en uno de ellos. Como conclusión, es decir que la cirugía endoscópica mejora el dolor y la funcionalidad, que ambas técnicas son eficaces con tasas bajas de complicaciones, pero que se recomienda una selección adecuada de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la comunicación? Doctor García de Sola. En primer lugar, mi enhorabuena más sincera. Yo creo que nos estás haciendo una especie de tsunami intelectual, ¿no? En la endoscopia casi necesitaría a lo mejor un día para discutir, pero es verdad, en el problema que estás tratando de la estenosis, yo creo que hay dos factores importantes, ¿no? Uno es la afectación radicular y el otro es la inestabilidad, que está por ahí. Bien. Nosotros siempre hemos recibido los neurocirujanos, bueno, sobre todo en personas de edad, ¿no? Y fusión en vez de fijación, mucho lío, ¿no? Y de pronto los mismos, desde el mismo sitio casi, la endoscopia pues se ha olvidado de la fusión, de la fijación y de todo. Y que pasa a largo plazo, es decir, no se discute eso. Dicho eso, basado en estas dos comunicaciones, ¿cuál es tu parecer si ante el enfermo, cómo os planteáis, ¿no? Intelectualmente cada enfermo esos conceptos de descompresión que invalida mucho y ese concepto de teórica falta de movilidad o, vamos, exceso en cuanto a los dos, el segmento que no está inestable, cuando lo has dicho en la anterior, de pronto pues pasáis también a hacer una fijación que no fusión. Me gustaría oír tu comentario sobre eso.
Como dices, nos costaría más de un día hablar de todo eso que comentas. En cuanto al paciente con estenosis multinivel, es bien cierto que en algunos niveles puede haber inestabilidad, en otros no. Pero siempre la endoscopia se puede plantear como un tratamiento, y de hecho en Corea se hace, como un tratamiento alternativo, intermedio, entre hacer una cirugía más agresiva o una unidad del dolor. Yo creo que por ahí van los tiros, de tratarlo como una alternativa que no daña la estructura dinámica muscular y que a muchas de esas personas que a lo mejor creemos que ya de por sí van a necesitar una fijación, muchas no lo tienen que necesitar. Yo sigo haciendo fijaciones y artrodesis. No soy un talibán de esto. Creo que hay que elegir, tenerlo en el armamento y decidir. Oye, ¿que quieres hacerlo por tubular? Hazlo por tubular. Pero es verdad que la industria nos ha empujado mucho a la utilización de implantes. Ahora estamos viendo algo al contrario. Creo que en el medio está la virtud, ¿no? Saber qué hacer en cada momento. En cuanto... No sé si había respondido a la pregunta, ¿no? Pero vamos, ¿cómo decido en un paciente? Pues muchas veces la edad puede ser un condicionante, no tanto la edad biológica, lo que veamos al paciente. Hay pacientes con 88 años, que el otro día había uno que parecía que tenía 70. Y ver la serie de condicionantes que tiene. Si tiene una cirugía previa, si no tiene una cirugía previa. Ayer comentaba un caso de una mielopatía torácica que si nos regimos por los estándares del desequilibrio sagital, habría que haberle hecho una T4 Iacos. Tiene una fijación de T12, de T12 a S1, con una cifosis de unión proximal y con una mielopatía torácica de T10, T11. Pues le plantea a la señora cosas que hacer, ¿no? Y una era endoscopia de únicamente ese nivel para liberar la mielopatía por doble abordaje, y otra era ir a por todas y hacerle liberación y la fijación. Pues decidimos hacerle únicamente la descompresión. Oye, luego vemos si lo necesitas o no. Yo creo que eso, tenerlo en el armamento, pues como cualquier otro tipo de alternativa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En el resumen, yo creo que lo has comentado, ¿no? O sea, hay un porcentaje de complicaciones un poco llamativo, pero lo achacas a que es el inicio de la técnica y la curva. Es el inicio de la curva de aprendizaje de la biportal. Esto no es una pelea entre una y otra. Cada uno tiene unas características. Una se maneja como un joystick y otra se triangulando. Cada uno, en los cursos que vaya, tiene que decidir qué se adapta mejor a su forma de operar, ¿no? Y a partir de ahí evolucionar. Y yo creo que se van a asemejar. Pero se van a asemejar no solamente eso, se van a asemejar los precios también. Porque hay gente que dice la biportal es mucho más barata y se la vendo mejor a la gerencia del hospital. En poco tiempo van a ser exactamente iguales, porque va a ser así, va a evolucionar así, ¿no? Bueno, un comentario que ya hemos hecho alguna vez, pero que si lo hacemos público, es el hecho de que parece que en general en el mundo de la traumatología, que todo el mundo está más acostumbrado a triangular y hacer artroscopias, está más hacia la uniportal, y el mundo de la neurocirugía, que no, vamos, que entran a la endoscopia por primera vez, aunque hagan cosas craneales, está más a la biportal. ¿Eso cómo lo valoras tú? Yo creo que ha arrancado con mucha fuerza la moda de la biportal. Yo creo que están obteniendo las industrias quizá un poquito más de retorno con la biportal, porque los costes son menores y a ellos les reportan más, y están empujando para la biportal. Y los cirujanos que hacen biportal tienen que ponerse ahora y decir que la biportal es mejor. Yo no creo que sea mejor. Creo que son dos alternativas diferentes, con características diferentes que se pueden complementar. Es bien cierto que con la tecnología de la uniportal yo hago varios portales, y de hecho luego lo comento en la charla que tenemos de endoscopia de espinal. Tú puedes hacer varios portales con la tecnología de uniportal, por ejemplo, para hacer endofusiones. Con la biportal tienes ciertas limitaciones en determinadas patologías. Pues eso es lo que hay que valorar. Saber que son complementarias, saber que podemos conseguir alguna más. Desde luego, si vamos a hacer en un futuro tumores
intradurales con endoscopia, que ya en algunas partes del mundo se está haciendo, quizá nos viene bien tener un segundo portal para poder separar con el disector y tal. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente charla. Metaanálisis, curva de aprendizaje, endoscopia y columna, unibiportal. Bueno, pues ahora os presento otro artículo, metaanálisis, sobre otro dato muy interesante sobre la endoscopia unibiportal, que es la curva de aprendizaje, que hay mucha controversia en esto. A ver si aclaramos algún concepto. Decía Benjamin Franklin, dime lo olvido, enséñame lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Este es un metaanálisis que nos han publicado el año pasado en el Global Span Journal y en el que nuestro objetivo era evaluar cuánto era el tiempo necesario para alcanzar la maestría, entre comillas, en esta técnica y su impacto en los resultados quirúrgicos. Hacemos una revisión sistemática y un metaanálisis en el que evaluamos 16 estudios en 1.902 pacientes y hacemos una comparativa en algo que llama mucho la atención, que es entre cirujanos noveles o cirujanos experimentados, entre uniportal o biportal. Y vemos las variables de tiempo, resultados y complicaciones. En cuanto a resultados, decir que la media de una curva de aprendizaje inicial de endoscopia es 32,5 casos. ¿A que no es tan larga? En uniportal sale a 30,1, en biportal sale 38,7. Tenemos la misma evaluación que os decía antes. Estamos evaluando los primeros artículos de los maestros de la biportal, con lo cual sale un poquito más alto esa curva de aprendizaje. Se va a igualar y va a ser exactamente igual, alrededor de los 30 casos. Y evaluamos los resultados de dolor y funcionalidad. Mejores resultados en escala de dolor, pero no diferencia en escala de discapacidad. Y en cuanto a complicaciones, decir que los cirujanos noveles tienen peores resultados. En cuanto a complicaciones, tienen más complicaciones. Es decir, el cirujano experimentado tiene mejor resultado en escalas de dolor, no diferencia en discapacidad, y tiene mejor resultado el experimentado en complicaciones, pero no hay diferencias en complicaciones específicas. Con lo cual, la experiencia es un grado. Gana el cirujano experimentado cuando empieza a hacer endoscopia. En cuanto a la discusión, tenemos que destruir mitos. Lo que he publicado sobre la minectomía con microscopio son alrededor de 29 casos. Lo que he publicado con cirugía de artrodesis mínimamente invasiva son entre 20 y 30 casos. Lo que he publicado en fusión o artrodesis tipo TLIF es 31,3 casos. Muy parecido a lo que tenemos en endoscopia. Claro, esto ha ido evolucionando. Morgenstern publica en 2007 que la curva de aprendizaje para alcanzar un 90% de éxito son 72 casos. Esto ha ido disminuyendo conforme hemos ido haciendo cirugías y hemos ido publicando. Hemos bajado de 72 a 30. Como conclusión, decir que en este artículo también mencionamos una serie de ítems, como veis en la tabla de la derecha, entonces si lo queréis descargar, sobre qué ir haciendo y qué pasos dar para mejorar nuestra curva de aprendizaje. Uno, por supuesto, es el entrenamiento, ya sea con simuladores o con entrenamiento en cadáver. Otro es tener un mentor en el que seleccionemos adecuadamente los primeros casos. ¿Para qué? Para no cometer errores y que no nos desanimemos. Y, por supuesto, si podemos hacer cirugías supervisadas, es muy importante. Otra cosa que digo en todos los cursos es que es importante hacer cirugías supervisadas, después sufrir un poquito cirugías solo y después volverlas a hacer supervisado, porque solo así eliminaremos nuestros vicios a la hora de hacer cirugía. Daros las gracias por la atención e invitaros a este curso de inversión iberoamericana que haremos en octubre, que se trata del curso más completo de endoscopia, actualmente hispanohablante, y en el que vamos a repasar un poquito no solo los conceptos prácticos, pero también incluso realidades aumentadas. Vamos a hacer conferencias y puede ser muy interesante para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manu. Esto va a ser en Madrid, ¿no? Como el año pasado. No, en Sao Paulo, en Brasil. Interesante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí sí me gustaría que definieras, porque estaba atento, me parece que no lo has comentado y en el resumen tampoco está. ¿Cuál es la línea de corte de esto? Bueno, quizá ante cirujano experimentado y Nobel sea más sencillo y si no, o sea, ¿cuándo dices que ya has aprendido y que entonces estás ya y salen 30? ¿Y cuál es lo que valoráis para decir que...? Sobre todo se valora cuando disminuye el tiempo quirúrgico y se va viendo también disminución de las complicaciones. Es decir, al principio, y también lo cuento en muchos cursos, no hay que desanimarse, porque en los primeros 100 casos vas a tener un 10% de reanimación temprana. Que la reanimación temprana no más que es un fracaso, que nos hemos dejado un fragmento discal dentro y nos ha salido conforme se pone de pie. Yo creo que en cuanto a eso, la disminución del tiempo quirúrgico de las complicaciones es cuando se evalúa que la curva de aprendizaje se está completando. ¿Y esa cifra cuál es? Exactamente, lo de los 30 casos, 32 casos. Cuando baja totalmente eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra cosa? Gracias. Muy interesante lo que has presentado. Yo te quería hacer una pregunta un poco con perspectiva histórica. La endoscopia espinal, hace muchos años que se empezó a hablar de ello. Spandau en Francia, Fritz Fessler en Chicago. Son más de 25 años. Por otro lado, por ejemplo, la endoscopia de base de cráneo endonasal transesfenoidal, cirugía de hipófisis, ya es imbatible. Ya nadie creo que hace microcirugía. Entonces, ¿por qué todavía la endoscopia, después de una historia de más de 25 años, sigue habiendo debate si endoscopia, uniportal, biportal, tubular? ¿Cuál es el problema realmente de que no haya avanzado tanto? Yo creo que ha avanzado mucho. Pero hemos tenido un ciclo, hay un artículo que menciona el Hype Cycle, el IP cicle en español, sobre la aparición de nuevas tecnologías. Siempre hay un pico de expectativas máximas, después nos desanimamos porque vienen complicaciones y ahora mismo en España y lo que es Europa estamos asomando y despegando para alcanzar la meseta que tienen países como Japón y Corea del Sur. Corea del Sur, Japón, India, China, son países que ya lo tienen estandarizado y vamos, en Corea había hospitales monográficos que se dedicaban únicamente a endoscopia. Creo que vamos a llegar a eso. La mejora de los instrumentales se está haciendo mucho. Se está notando mucho que cada vez que aparece una nueva compañía con un nuevo instrumental, trae una mejora y las demás le copian. Eso se está viendo mucho en la tecnología. Lo que ahora está empujando mucho a la biportal es que disminuye los costes. Y al disminuir los costes, la gente lo está adquiriendo para su hospital público. Porque si no, no puede hacer la curva de aprendizaje. Claro, si se lo deja más barato, van a haber un empuje ahora totalmente de la endoscopia. Por eso no tenemos que chocar. Creo que se tienen que complementar. Y seguramente se van a igualar totalmente los precios y eso que vaya a crecer más. ¿Cuándo va a crecer mucho más? Ahora que estamos haciendo endofusión. Porque a las compañías les interesa mucho tener implantes. Es que es clarísimo. Ahora que está saliendo y estamos haciendo endofusión, ¡uy, qué interesante! Veo tornillo, veo caja, veo sustituto óseo. Ah, vamos a potenciar esto. Ahora va a crecer mucho más. Y se está viendo en Estados Unidos, que ahora están apareciendo gente de Estados Unidos que antes estaba... En Estados Unidos la endoscopia prácticamente no existía. Conforme están apareciendo implantes por endoscopia, está habiendo un boom. Entonces eso va a empujar muchísimo. Lo único, no tenemos que caer en que todo hay que hacerlo por endoscopia. Ese es desde los atriles pues tenemos que mencionar y no ser talibanes de que todo hay que hacerlo por endoscopia, porque entonces nos quitamos credibilidad. Entonces, ha crecido mucho en estos últimos 5 años, va a crecer mucho más en estos próximos 5 años y en los próximos 10 posiblemente ningún residente vaya a hacer una cirugía abierta y lo haga con endoscopia, porque ya tenga el instrumental en su hospital. O así lo creo yo. Los hospitales, igual que hicieron con la artroscopia, van a comprar el instrumental.
Pero lo compran entero. En vez de alquilarlo cirugía por cirugía, lo compran entero. Así, vamos. Vale, pues muchísimas gracias por las Gracias. presentaciones. Continuamos con la siguiente. Tratamiento de las fracturas osteoporóticas mediante vertebroplastia. Aplicación de técnicas de neuronavegación y control neurofisiológico por la doctora Pulido Rivas del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Buenos días. En los últimos años estamos viendo un avance de la población, de la edad de la población, con una población que cada vez tiene más osteoporosis y se presentan fracturas vertebrales cada vez más frecuentes, sobre todo de localización dorsal y lumbar. Estos pacientes van a tener un dolor incapacitante y además una deformidad progresiva. Las técnicas percutáneas de cifoplastia y vertebroplastia son técnicas mínimamente invasivas que disminuyen el dolor, reducen la analgesia y van a prevenir la deformidad del raquis. Se realizan mediante la inserción de las agujas de Yancey por vía transpedicular y normalmente el control se realiza por radiografía, por fluoroscopia en el propio quirófano, en la sala de vascular. El riesgo lo tienen las vértebras dorsales o aquellas vértebras que están deformadas en las que va a ser más difícil la localización de los pedículos. La utilización del navegador con una imagen adquirida intraoperatoria, como puede ser un TAC, nos va a facilitar la localización del pedículo y va, por otra parte, también a disminuir las dosis de radiación. Si además a esto le añadimos la monitorización neurofisiológica intraoperatoria de las raíces o de los potenciales motores, podemos tener una mayor seguridad en el procedimiento quirúrgico. Vamos a presentar nuestra experiencia en las técnicas de cifoplastia dorsal y lumbar utilizando el neuronavegador y la monitorización neurofisiológica. El procedimiento lo realizamos en quirófano con anestesia general, utilizamos una mesa de Jackson y monitorizamos al paciente si es vértebras dorsales, potenciales motores, si es vértebras lumbares, el electromiograma para las raíces. Ponemos el neuronavegador en la cresta ilíaca y realizamos una adquisición de imágenes 3D para que a partir de ahí podamos utilizar el neuronavegador. Con ello podemos localizar los pedículos y a través de las agujas de Yancey podemos ir haciendo prolongaciones con el puntero que nos van a marcar la distancia, la profundidad y la dirección. Canalizamos los dos pedículos, derecho e izquierdo, de las vértebras que vayamos a tratar. Comprobamos con monitorización neurofisiológica, a ver si se ve ahora. Que un poco de prisa. Como pueden ver las imágenes, la comprobación cómo están y la monitorización neurofisiológica que confirma si hay alguna alteración. Y hacemos un TAC, una imagen intraoperatoria otra vez, para ver en qué posición se han quedado los pedículos, las agujas de ellas dentro de los pedículos. Y a partir de ahí, ya con el arco, hacemos la inyección del cemento. El sistema que utilizamos es un sistema de cifoplastia a través de radiofrecuencia que podemos canalizar, hacer una trabécula dentro del cuerpo vertebral para poder introducir el cemento, que es de densidad variable. Estas son algunas de las imágenes de lo mismo que he comentado. Como lo pueden ver aquí, vamos canalizando la forma en la que se abre la aguja para hacer el camino para que luego entre el cemento y la máquina con la que se hace la inyección. Hemos intervenido 52 pacientes, 80 vértebras tratadas, con una edad media de los pacientes de 75 años, una predominancia de mujeres con respecto a los varones y los niveles intervenidos con más frecuencia han sido el D12 y el E1, pero también vértebras dorsales como pueden ser la D6. Esto es una fractura de un nivel de D4 tratada con cementación. Otra de las ventajas con el navegador es que podemos hacer tratamiento de varias vértebras simultáneas utilizando la misma imagen intraoperatoria, ¿no? Solamente con una adquisición de una vez y la cementación de las 3 vértebras. Pacientes incluso de 94 años perfectamente sin que haya ninguna complicación anestésica. No hemos tenido complicaciones intraoperatorias, la extravasación del cemento ha sido en un 6,3% sin que tenga ninguna repercusión clínica. No tenemos alteraciones neurofisiológicas en ninguno de los pacientes y la estancia posoperatoria ha sido de 1,5 días. Todos ellos han tenido una reducción de la analgesia en la primera semana posquirúrgica. Tanto las técnicas de cifoplastia como de vertebroplastia
Son adecuadas para el tratamiento de las fracturas osteoporóticas, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Unas pueden ser unipediculares y en otros casos pues, tienen que ser bipediculares. Sin embargo, sí que empiezan a salir artículos en cuanto a la ventaja del neuronavegador, porque tiene una menor incidencia en la malposición de las agujas de Yancidi, es muy útil en las vértebras dorsales porque podemos obviar la sombra que nos produce el corazón y el movimiento del diafragma. Tenemos un control en tiempo real de la posición de las agujas en los 3 ejes del espacio. Se va a reducir las radiaciones al personal quirúrgico y también el tiempo quirúrgico. En este artículo publicado en el Operative Neurosurgery hacen una comparación del tiempo de escopia que se necesitan para las vértebras dorsales y se reduce muchísimo en cuanto se utiliza el neuronavegador, porque la localización de los pedículos, sobre todo en las dorsales, pues es mucho más difícil. Podemos concluir que las técnicas de navegador facilitan la localización de los pedículos, sobre todo en vértebras dorsales altas, se reduce la malposición de las agujas de Yancidi, la monitorización nos ayuda a corroborar que la posición de las agujas es correcta y que, aunque haya alguna fuga de cemento, si no hay ninguna alteración neurofisiológica, pues el paciente no va a tener ninguna repercusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguna pregunta desde la sala? Doctor González Murillo. Paloma, buenos días. Veo que hacéis unipediculares. Bipediculares. Es que he visto una imagen de parecía no, solamente. Bipediculares. ¿Qué opinas de hacerlo unipedicular? Porque sí hay publicaciones que mencionan que clínicamente también te reduce el tiempo quirúrgico y los clínicamente son exactamente iguales entre una y otra. ¿Opinas? Nosotros hacemos bipedicular en principio en todos los casos. El sistema que estamos utilizando, como nos permite hacer una cavidad dentro del, como si fuera la introducción de los stent, pues lo hacemos de forma bilateral para que sea la disposición del cemento mucho más homogénea y que sea más bilateral. Y a nosotros no nos lleva más tiempo porque una vez que has hecho el TAC, pues es que el tiempo de escopia, ya es cierto que nosotros no lo usamos para canalizar los pedículos y es más homogéneo, o sea que siempre lo hacemos bilateral. Otra pregunta ahí abajo. Me ha gustado mucho, pero tengo una duda. A mí, por lo menos, la duda que me surge, nosotros utilizamos navegación, entonces lo hacemos igual que tú, pero la duda que siempre me surge cuando veo a un paciente mayor con una fractura osteoporótica, que es bastante frecuente, por lo menos en nuestro centro, esto es la historia del día a día, es si realmente de inicio tratarle, evitar a veces, como tú dices, la pérdida de altura que te puede venir a la consulta al cabo de un mes y partías de un 25% de pérdida de altura y te va a un 50% o más. Entonces, desde tu punto de vista, tú los tratas de forma inicial, esperas un mes, esperas 2 meses. Nosotros casi siempre de forma inicial les ponemos un corsé. A ver, este grupo de pacientes son pacientes, la mayoría de ellos, o sea, con edad por encima de 75 años, son pacientes mayores y fracturas sobre todo osteoporóticas. En estos casos, nosotros cuando nos llega el paciente, llevará una semana de evolución y en cuanto está diagnosticado se lo proponemos, o sea, iniciamos, porque si ha pasado mucho tiempo la vértebra ya va a estar más colapsada y va a entrar menos cemento y el resultado va a ser peor. Entonces, en principio lo ponemos. Otra cosa ya es a lo mejor en un paciente más joven en que a lo mejor te plantees el ponerle un corsé durante algún tiempo, pero en pacientes mayores somos más partidarios. Luego utilizan mucha menos analgesia y se recuperan mejor, o sea que en vez de pasar por la fase del corsé. Otra pregunta ahí atrás. Hola, buenas. En cuanto a la monitorización neurofisiológica, ¿qué parámetros usáis? Motores, sensitivos, el free running. Y he visto también que usáis una sonda monopolar, ¿no? Que metéis a través de, me imagino que la cánula de Yancidi. ¿Esa cánula, la vaina, está aislada o transmite durante todo el recorrido pedicular? A ver, la monitorización que hacemos en vértebras dorsales, hacemos potenciales motores y mientras estamos haciendo la colocación de las agujas
se está monitorizando, lo hace un técnico, está transmitiendo por ver si hay alguna alteración y luego cuando se introduce el cemento se sigue haciendo potenciales motores en dorsales y en las lumbares usamos monitorización de raíces. Y lo hacemos, no introducimos la sonda a través de la Jansiri, sino que la ponemos al lado, como cuando colocamos un tornillo transpedicular, que colocamos la sonda al lado. Entonces, nos transmite y vemos perfectamente, por ejemplo, en las vértebras dorsales, que prácticamente el pedículo, como el pedículo es mucho más estrecho, pues sabemos que antes de 10 prácticamente, aunque la cánula esté bien insertada, va a saltar, mientras que a nivel de una vértebra de una L2 puedes llegar perfectamente a 30, que no hay ninguna alteración. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo sí te quería comentar, Paloma, el hecho de que la navegación te da una seguridad anatómica que yo creo que es muy importante y nosotros lo hacemos siempre también navegadas las tifos y sobre todo te evita el que puedas hacer una doble vía, que es lo que a veces hace que la fuga de cemento se vaya por el primer camino que no te parecía el bueno. Pero teniendo una seguridad anatómica y en vista de que la neurofisiología no os ha dado nunca positivo, ¿tú crees que tiene sentido también hacer una monitorización neurofisiológica con todo el tiempo que se pierde y los costes que conlleva? ¿O a lo mejor es porque ya te estás acostumbrada y te parece que vas sin red si no lo usas? A ver, nosotros lo tenemos sistematizado ya, el que en todas las cirugías de columna, quitando la hernia de disco, pero en cualquier tipo de fijación o de procedimiento quirúrgico, lumbar y dorsal, o sea, de todo el raquis, usamos monitorización neurofisiológica y en una gran mayoría lo hacemos con los mismos técnicos que tenemos para rayos porque es un sistema automatizado que no requiere tanto tiempo de colocar de las agujas. Nosotros mientras están casi intubando, pegando todo el tubo al paciente, los anestesistas, el técnico está poniendo las agujas que hacen falta. No nos lleva mucho más tiempo. No nos alarga las cirugías con la monitorización que hacemos. Este sistema que nosotros estamos utilizando, que Guillermo también lo conoce, es bastante útil para el nivel nuestro de saber que no estamos entrando en una raíz o que no estamos dañando la médula, ¿no? Y no nos supone mucho más tiempo y desde luego una seguridad. Coste, bueno, las agujas, el equipo ya está, o sea, que son las agujas y la monitorización, la sonda se vuelve a reesterilizar. Claro, es que no se hace con neurofisiólogo, ¿no? No es un neurofisiólogo ahora mismo, no. No, este neurofisiólogo si son ya lesiones intramedulares, que sería otro problema, ¿no? Pero para todo esto del raquis lo hace el técnico que tenemos para el navegador y para el rayo, para manejar el rayo, y nosotros supervisando. O sea, yo las agujas estoy viendo dónde las estamos colocando, las colocamos, pero rápido. Y otra cuestión es que hablas de que hay menos radiación, pero te refieres a menos uso de la escopia, porque si sumas la del TAC... Sí, la del TAC, pero cuando tienes que hacer varias vértebras, por ejemplo, ya compensa, porque como en el mismo TAC haces el estudio de las vértebras que vas a fusionar, que vas a cementar, pues si tuvieras que utilizar el rayo para canalizar cada uno de los pedículos de las diferentes vértebras y sobre todo en las dorsales, es lo que está publicado en estos artículos, que sobre todo en vértebras dorsales que empiezas que no se ve el pedículo, que tengo que girar, que ahora tengo que angular, las dosis de radiación AP lateral son mucho más altas. Y sí está publicado que sobre todo en vértebras dorsales y cuando ya superas las dos vértebras a tratar. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Continuamos. Abordaje transfacetario a la hernia discal torácica. Doctora Pulido, adelante. Bueno, buenos días. Seguimos con esta comunicación. Vamos a presentar nuestra experiencia en las hernias discales a nivel torácico. Es una entidad que es poco frecuente, a veces es un hallazgo radiológico asintomático, hasta en un 15% de los casos, pero en otros pacientes provoca un dolor dorsal muy intenso con irradiación radicular y en algunos casos incluso cuadros de compresión medular crónica progresiva por compresión de la arteria espinal anterior, por la calcificación que se produce porque hay un cuadro de inestabilidad asociado.
Cuando se han planteado los tratamientos quirúrgicos, en el siglo XX se veía que había una alta morbilidad quirúrgica por la dificultad técnica que conllevaba y con eso se han descrito múltiples abordajes quirúrgicos. El objetivo de la cirugía es descomprimir y, por otra parte, estabilizar el segmento porque muchas veces solamente el hecho de quitar el disco acabaría produciendo también una inestabilidad. Se han descrito múltiples abordajes, como ya he dicho, entre ellos inicialmente estaba la laminectomía, los abordajes transpediculares, transfacetario, costotransversectomía, las técnicas transtorácicas y todas las técnicas endoscópicas. Pero lo que sí es verdad es que ya la laminectomía es una técnica que está proscrita en este tipo de patología. Presentamos nuestra experiencia en el abordaje transfacetario propuesto por Stillerman con algunas modificaciones y con ayudas tecnológicas. Es un abordaje que está un poco basado también en el abordaje que hacía Scoville para la hernia discal cervical posterior. Podemos usar un abordaje transfacetario unilateral o bilateral, dependiendo del caso, con una resección incompleta de la articulación del articular y localizamos nosotros con navegador la posición tanto de los pedículos como de las facetas para que nos sirva de guía. En una primera fase lo que hacemos es colocar tornillos transpediculares en el segmento afectado, uni o bilateral dependiendo de lo que el caso que vayamos a intervenir. Esos tornillos nos van a servir en parte para guiar la microhemilaminectomía y la resección parcial de la articulación. Y luego con microscopio vamos a resecar ya el disco bajo control de navegador y de monitorización neurofisiológica. Voy a poner este vídeo un poco porque lo vean. Vuelve a ser lo mismo, usamos el navegador, en este caso en vez de en cresta ilíaca lo ponemos sobre la espinosa que está más próxima. Hacemos el navegador para colocar los tornillos transpediculares, como se puede ver canalizando. Un control de monitorización neurofisiológica, control de TAC que está todo correcto, como se ve abajo, y empezamos con microscopio a hacer la microhemilaminectomía. En cualquier momento podemos estar confirmando que con el navegador que está todo correcto y hacemos un vaciamiento del disco. En algunos casos utilizamos la maniobra de Patterson, que es fresar los platillos de ambos cuerpos vertebrales para crear una cavidad en la que vayamos a introducir el disco herniado cuando es muy grande o cuando está calcificado y cuando es muy difícil el poder resecarlo sin dañar la médula. Como se puede ver ahí, se está desplazando la médula, sacando el disco por un abordaje lateral y después colocamos un injerto y la grasa para proteger toda la zona y la plaquita. Imágenes quirúrgicas de lo que he comentado, como se puede ver en esa imagen, los tornillos transpediculares y el abordaje para acceder. Una vez que se ha hecho la laminectomía con el navegador podemos ir teniendo en cuenta dónde está localizado el disco, que en algunas ocasiones es difícil. Imágenes de la cirugía. Hemos intervenido 17 pacientes con una edad media de 45 años. Los niveles más frecuentemente intervenidos donde hemos encontrado hernias han sido a nivel de D7, D8 y de 8, D9. 14 pacientes tenían cuadro de dorsalgia y radiculargia, en 3 casos había mielopatía y los 17 pacientes tenían alteraciones en los potenciales evocados somatosensoriales preoperatorios. 8 de las hernias estaban calcificadas, en 14 casos hemos hecho un abordaje unilateral y en 3 hemos hecho un abordaje bilateral. Importancia de la imagen del TAC, que no solamente nos tenemos que fijar en la resonancia porque hay veces que hay un componente calcificado que solamente lo vemos en el escáner. Este es un caso de una mujer de 40 años que tenía una compresión medular por esta hernia calcificada, que hicimos como se puede ver aquí, unilateral, y hicimos un abordaje unilateral, la colocación de los tornillos, está la imagen preoperatoria arriba, y el control posoperatorio después de haber introducido un injerto y después del abordaje transfacetario. En este otro caso hicimos un abordaje bilateral, la compresión era más central y hicimos un abordaje bilateral. No hemos tenido complicaciones, ninguna focalidad neurológica. De los 17 pacientes, 15 tienen una mejoría espectacular. En 2 pacientes no hay una mejoría, tampoco han empeorado, pero siguen con su dolor. Hemos tenido que hacer una reintervención por un desplazamiento del injerto sin que tuviera ninguna repercusión neurológica, nada más que por dolor radicular. Y la estancia media ha sido de 5 días.
La utilización de la monitorización neurofisiológica, como antes también he comentado, un poco más o menos es el mismo sistema. Utilizamos los potenciales motores para el momento en el que estamos haciendo el desplazamiento de la médula o el fresado. Y hay publicaciones en las que recomiendan su utilización, por supuesto, cuando se trata de patología a nivel dorsal, sobre todo si las hernias son grandes y están calcificadas y hay que hacer mucha retracción medular. En 2023 se publicó una clasificación de los distintos tipos de hernias dorsales, intentando valorar si estaría o qué abordajes serían los más indicados. En el tipo 0, en estos casos aconsejan no hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico, son pacientes en los que el beneficio de la cirugía no va a superar y que a veces no se va a poder alcanzar. Mientras que en el tipo 1 y 2 consideran o indican abordajes posteriores o posterolaterales, dejando el 3 y 4 para los abordajes anterolaterales. En cuanto a la utilización del navegador y del TAC intraoperatorios, en esta publicación del doctor Rosenthal, que todos conocemos por su implicación en las hernias dorsales, pues hace una reflexión sobre que la utilización de técnicas como la navegación le ha servido para evitar a veces los errores del nivel. Uno de los problemas que tienen las vértebras dorsales es que a veces es muy difícil de localizar. Si tiene una calcificación, lo vamos a ver en una radiografía, pero si no, a veces los discos están colapsados a varios niveles y es un problema como no tengamos una imagen intraoperatoria. Concluimos que las hernias dorsales son poco frecuentes, se han propuesto múltiples abordajes y nosotros utilizamos el transfacetario unio bilateral con fijación transpedicular y confusión intersomática, utilizando el navegador y la monitorización neurofisiológica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, Manuel. Enhorabuena, Paloma, por la comunicación. Me resulta súper interesante y te quería hacer varios comentarios y preguntas. ¿Revisáis dónde está la arteria de Ankiewicz en todos los casos? No. Si lo hacéis, ¿qué prueba pedís? Porque yo me estoy encontrando cuando hago endoscopia torácica que no tenemos el software específico para evaluar angioresonancia donde entra la arteria de Ankiewicz. Además, hay un desconocimiento en los radiólogos sobre dónde puede entrar o no puede entrar. Incluso terminan haciendo al paciente angiografías, con lo que se demora mucho y al paciente no lo pasa bien, especialmente. Y con respecto a eso, no sé, me ha llamado mucho la atención también lo de la navegación, está súper bien cuando lo tienes. Y otro comentario que te iba a hacer es, se puede evaluar, y mencionaba en algún artículo, de colocar una Jansidi en T12, por ejemplo, hacer rayo, ir colocando Jansidis en los pedículos, o sea, poner una Jansidi en el pedículo de T12, rayo lateral, se coloca luego en otra en T8 y así se evalúa si no tienes el navegador, que si lo tuviéramos todos, la verdad es que sería maravilloso. A ver, nosotros no hacemos estudios angiográficos, sino hacemos una resonancia y un TAC solamente por tener el control. No hemos tenido ningún problema con la arteria ni con compresiones. No entramos a nivel anterior y nunca nos hemos planteado el hacer una arteriografía medular en estos pacientes. Y luego, en cuanto a lo del navegador, pues a ver si uno no tiene el navegador, pues el contar las vértebras a base de colocar agujas de Jansidi en distintos, pues podría ser. Pero nosotros es verdad que usamos el navegador, lo tenemos y es que nos es súper útil y ya está dentro de la sistemática, o sea que no. Vuestra técnica no la cambia la lateralidad. Por ejemplo, si lo tiene en la izquierda, no vais por la derecha. No. Si la hernia está en la izquierda, hacemos el abordaje por la izquierda. Exactamente igual. Si nos planteamos el bilateral es porque la compresión es sobre todo muy medial. Y si está por la izquierda la hernia, entramos por la izquierda. Solamente hacemos el abordaje por la izquierda. Muchas gracias. Pasamos a las siguientes comunicaciones. Endoscopia biportal, mínima invasión y máxima eficiencia para la cirugía de la columna lumbar degenerativa del Hospital Universitario Central de Asturias, doctor González Alarcón.
¿No ha asistido? Pasamos a la siguiente. Historia de una curva de aprendizaje. Nuestra experiencia en 40 casos, Full Endoscopic Spine Surgery, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, doctor Arteaga Romero. Bueno, buenos días. Yo soy Fran Arteaga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Voy a intentar transmitiros en 7-8 minutos la pasión que tengo y que siento por esta cirugía, la cirugía uniportal endoscópica de columna o cirugía full endoscopic, y que hace ya ahora casi 2 años que implementamos en nuestro hospital con muy buenos resultados y de los que estamos muy satisfechos. Nosotros entre mayo de 2023 y diciembre de 2024 hemos realizado 40 procedimientos mediante esta técnica, Full Endoscopic Spine Surgery, en este caso abordaje interlaminar. La patología se distribuyó entre 21 casos de hernia L5-S1, 3 casos, de esos 21 casos de hernia L5-S1 hubo 2 hernias migradas y una reintervención de un paciente intervenido previamente años antes por microcirugía. 3 casos de hernia L4-L5, un caso de una hernia L2-L3, 9 estenosis del receso lateral, una estenosis del receso lateral multinivel, 4 estenosis del canal central y el caso así más complejo que hemos hecho, una estenosis de canal central múltiple, 2 niveles. Nosotros pues evaluamos tanto el EVA radicular como el EVA lumbar y la escala de incapacidad de Ovestry en nuestros pacientes, siempre antes de la cirugía, 1 mes después de la cirugía y 6 meses después de la cirugía. Y en el EVA radicular pues obtuvimos una reducción media del dolor de 7 puntos, desde un EVA de 8,9 hasta un EVA a los 6 meses de 1,9 puntos. En cuanto al dolor lumbar, pues conseguimos realizar una reducción media de 3,5 puntos aproximadamente, desde un EVA de 6,8 a un EVA a los 6 meses de media de 3,3. Y en cuanto a la escala de incapacidad de Ovestry, la media de nuestros pacientes se presentaban en un 68% antes de la cirugía. 1 mes después de la cirugía lo conseguimos bajar a 19% y a los 6 meses de la cirugía lo manteníamos en el 22%, lo que supuso una mejoría de media de más del 45% en estos pacientes. Estos resultados hemos visto que son coherentes con los publicados en la literatura, en artículos de referencia como los de Reuten o Liu. Y esta es nuestra tabla de resultados, donde tenemos registrados pues, los 40 pacientes que hemos hecho en ese tiempo y medimos pues, tiempo de cirugía, tiempo hasta el alta, los EVA radiculares, lumbares, y si el paciente presentaba déficit o no antes y después de la cirugía, y los ODIs para la escala de incapacidad. Continuando con los resultados, el tiempo de cirugía varió entre los 40 minutos de la cirugía más rápida, más sencilla, a los 210 minutos, con una media de 104 minutos. Si dentro de esos casos pues, seleccionamos solo las hernias, retirando las estenosis, pues tenemos los tiempos variaron entre 40 minutos y 160 minutos, con una media de 82 minutos, y si le retiramos los casos de hernias así más complejas, las 2 migradas y la reintervención, pues la media bajó a 73 minutos de cirugía. 28 de estos 40 pacientes se fueron de alta el mismo día, que es la tónica habitual. Los 12 restantes, en su mayor parte, la inmensa mayoría, pues no se fueron de alta el mismo día, principalmente por razones logísticas o sociales, pacientes que son fuera de la provincia de Sevilla, pertenecen a pueblos que a lo mejor no tienen una buena asistencia y al final, pues por una razón o por otra, pues se van de alta al día siguiente. La media del tiempo hasta el alta fue de 9 horas, con pacientes que se van tan pronto como a las 3 horas del procedimiento, a otros que ya sí se van a las 24 horas. Como complicaciones tuvimos 2 durotomías, ambas realizamos una reparación endoscópica intraprocedimiento y no tuvieron consecuencias clínicas en el paciente. Ningún paciente presentó fístula de líquido cefalorraquídeo, ni infección, ni ningún paciente presentó complicaciones neurológicas relacionadas con la cirugía. El primero de los casos clínicos, pues vamos a mostrar la reconstrucción de la primera durotomía que tuvimos, en el caso número 11, bastante temprano en este caso, sí, y además bastante traumática. Cuando pensábamos que estábamos sobre el disco, vamos a retirarlo y nos ocurre esto.
una durotomía con extrusión de raíz. En ese momento saltan las alarmas, el quirófano, pues imagínense el nivel de tensión, pero pues, hacemos lo que pensamos que había que hacer, reparar o cortar esa raíz para poder continuar nuestra cirugía y terminar nuestra cirugía, identificar el borde lateral de la raíz, en este caso S1, que es el landmark que necesitamos para verdaderamente siempre estar lateral y no trabajar en la axila, que quizás pudo ser el error en este caso, y terminamos nuestra descompresión, terminamos la cirugía y al final de la cirugía pues ya realizar la técnica de reconstrucción, que en este caso la hacemos con Tachosil, en el que introducimos la pinza dentro del endoscopio, tomamos el pedacito de Tachosil, lo introducimos por el canal de trabajo, lo progresamos, retiramos la pinza. El pedazo de Tachosil se nos queda en la punta de nuestro endoscopio porque no pasa por el canal de trabajo y ya una vez ahí, con el disector, colocamos el pedazo de Tachosil en el lugar de la rotura o de la durotomía. Todo esto lo hacemos con la irrigación que bajamos en ese momento al mínimo y una vez que ya lo tenemos colocado en el sitio que queremos, pues aumentamos la irrigación con normalidad, el flujo con normalidad. ¿Vale? Y bueno, tuvimos una reconstrucción satisfactoria de esa situación. Este es el paciente que nos ocurrió esta durotomía. El paciente se operó en octubre de 2023, no presentó ningún déficit neurológico postoperatorio, la fuerza de 5 de 5 en ambos miembros inferiores, no presentó cefalea. El inicio de la deambulación fue 4 horas después de la cirugía, le dimos el alta a las 6 horas del procedimiento de realizar una admisión espontánea, el paciente se encontraba muy bien, no presentó fístula, el dolor lo pudimos reducir de un EVA que presentaba 10 a 0 y una mejoría de su índice de discapacidad del 54 a 16 puntos. Este es el vídeo, un mes después de la cirugía, en el que el paciente pues, se encuentra muy bien, sin déficit neurológico y cumpliendo todas las maniobras de la exploración. Sí refiere como único hallazgo una hipoestesia en el tobillo izquierdo. Ahí tenemos la herida, que es una de las grandes ventajas de la cirugía uniportal. La mínima agresión sobre los tejidos pues nos hace que si tenemos una de estas complicaciones, que no debemos tenerlas, pero si aparecen, pues que todos los tejidos después se colapsan y ayudan a que no se produzcan fístulas. Volvemos con nuestra tabla de datos. En este caso es un segundo caso clínico, una estenosis de canal central, el 4L5, en el que realizamos un abordaje interlaminar over the top izquierdo, y comenzamos identificando nuestra anatomía, el proceso descendente, fresamos proceso descendente y porción medial de ese proceso, la lámina craneal hasta la desinserción del ligamento amarillo para poder realizar una disección en bloque del mismo y vamos a continuación a trabajar en el extremo caudal, en la lámina caudal, la fresamos, desinsertamos el ligamento amarillo ahí, ayudándonos con nuestro bisel y una vez que lo tenemos desinsertado en craneal, caudal y medial, giramos nuestro bisel, lateralizamos el ligamento amarillo y lo podemos desinsertar del proceso ascendente donde se ancla la parte más, la capa profunda del ligamento amarillo y lo retiramos en bloque. Ahí lo tenemos. Una vez hemos realizado esto, completamos nuestro over the top, retirando los remanentes del ligamento amarillo que quedan en el otro lado. Ahí ya estamos en el otro lado, hasta que conseguimos una descompresión que nos parece satisfactoria. Este paciente inició la deambulación 4 horas después de la cirugía, el alta fue a las 6 horas del procedimiento, también tuvimos una reducción del dolor de un EVA 10 a 0, radicular, y la mejoría en su índice de discapacidad fue del 70% al 18%. Esa es la resonancia 2 meses después de la cirugía, en la que a la izquierda podemos ver la estenosis prequirúrgica y a la derecha la descompresión que conseguimos con el over the top, una descompresión bastante satisfactoria. Por último, el caso así más complejo que hemos hecho hasta la fecha, la estenosis de canal central múltiple, en este caso L3, L4. Podemos ver la resonancia prequirúrgica arriba, en el lado de la izquierda pues tenemos la estenosis a nivel L3, L4, a la derecha la L4, L5 con una listesis grado 1 y abajo la resonancia postquirúrgica con la descompresión de ambos espacios a nivel L3, L4, como estáis viendo en la parte izquierda de la pantalla y a nivel L4, L5 en la parte derecha. Esta paciente inició la deambulación, fue un procedimiento un poquito más prolongado,
inició la deambulación a las 12 horas de la cirugía, el alta fue a las 24 horas del procedimiento, con una reducción del dolor de 8 a 0 y con una mejoría del índice de discapacidad del 70 al 18%. Aquí podemos ver a la paciente tan solo un mes después de la cirugía. Esta paciente entró a la consulta con un dolor totalmente... un minuto, por favor. Sí, con un dolor totalmente invalidante y pues caminando correctamente. Ahí tenemos las 2 incisiones, una para cada nivel y bueno, como conclusión es decir que los resultados clínicos de la cirugía endoscópica en nuestro centro pueden indicarnos una efectividad similar a las técnicas tradicionales con algunas ventajas en cuanto a las complicaciones, al dolor postoperatorio o a los tiempos de recuperación. Y que la curva de aprendizaje es difícil, eso en cirugía uniportal, eso es claro, pero es una cirugía que cumple con los valores que defendemos en neurocirugía, una cirugía desafiante pero resolutiva, va un paso más allá de la cirugía mínimamente invasiva, el daño está reducido al mínimo, tiene una excelente visualización de la anatomía y permite una cirugía de máxima elegancia con un resultado óptimo, mínimo sangrado, mínimo daño muscular. Y bueno, el mensaje con el que quiero terminar es un poco pues, transmitirle a todos, pero a los cirujanos jóvenes en particular, que animaros a que os apasionéis, que os entrenéis y que confiéis en vuestra técnica para darle lo mejor y lo último a nuestros pacientes en cada momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda un tiempo, gracias a la ausencia del otro ponente. Si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor Isla. Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena por tu exposición. Yo quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, pues lógicamente ver la selección que tiene de los pacientes. O sea, ¿haces alguna selección con respecto a lo que vas a hacer y qué pacientes descartas para hacer ese tipo de tratamiento? Bueno, es cierto que intentamos siempre en los primeros casos seleccionar los pacientes más sencillos. En nuestro caso particular, más sencillo que sean una hernia discal, L5-S1, con una buena ventana interlaminar. Eso es los casos ideales para iniciar. En nuestro caso, el compromiso que llegamos con en nuestro hospital es operar a pacientes que estuviesen ya fuera de lista de espera, con un decreto de 6 meses. Y eso nos dificultaba un poco a la hora de seleccionar pues las hernias más, digamos, más agudas, más frescas, que serían las ideales para comenzar. Nosotros, yo creo que en cirugía endoscópica, con el adecuado entrenamiento se puede ir haciendo de hernias y estenosis progresivamente. Efectivamente, puede haber estenosis que sean de mayor dificultad, que hay que valorar ahí, sobre todo el tiempo quirúrgico, si vas a emplear más tiempo que haciéndolo por una técnica tradicional. Y la otra pregunta es una pregunta económica. ¿Cuánto te sale o cuánto sale en el hospital? Pues aproximadamente por caso son unos 2.500 euros aproximadamente por caso. Muy bien. Gracias. Pues nada, hemos terminado el tiempo de la reunión. Muchas gracias a todos los ponentes y enhorabuena por las presentaciones. Gracias.